parte del trabajo es de que nosotros le vamos a exponer 2 trabajos de 2 grupos. Son 8 distritos en la ciudad de Trinidad y son 8 grupos. Entonces hemos escogido 2 grupos para que no hacerlo muy extenso el tema de la exposición, para que usted se dé cuenta más o menos de algunos lineamientos, de algunos parámetros que nosotros estamos manejando, digamos, en el tema de la propuesta. Y bueno, en esa dirección podernos nutrir con su experiencia, con sus recomendaciones, para que posteriormente en la etapa ya que estamos intentando encarar de proyecto de diseño, podamos bueno, ser lo más pertinentes posibles. Entonces, esa es la idea. Posteriormente, digamos, a estas 2 exposiciones, o viendo, digamos, en el interín entre la primera y la segunda exposición, ya usted nos puede dar sus criterios con respecto a lo que se estaría viendo. Entonces, pedirle, licenciado Garitano, de que de repente, como introducción, usted nos pueda dar algo de su hoja de vida, de su currículum, para que los estudiantes también conozcan y sepan, digamos, de su trayectoria, de su trabajo, de lo que usted ha estado realizando. Entonces, sin más, tiene la palabra, licenciado, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante. Bien, muchas gracias, arquitecto Patón. Yo soy biólogo de profesión, he hecho la licenciatura en la carrera de biología de la UMSA y he hecho el doctorado en la Universidad de Barcelona en la especialidad de biología animal. Yo me dedico al estudio de las aves, en particular en 2 líneas de investigación, que es los aspectos evolutivos de la evolución de las aves modernas, estudiando un grupo muy particular de aves en sus aspectos comportamentales, morfológicos y fisiológicos, que son las perdices sudamericanas, los tinamúes. Y en la otra línea de investigación trabajo con el uso de las comunidades de aves nativas como indicadores de la calidad ambiental. En este escenario, trabajando particularmente en la ciudad de La Paz, he empezado a involucrarme en el conocimiento de la ecología urbana, es decir, no solamente la relación de las comunidades de aves en la ciudad y su respuesta a la urbanización, sino la comprensión completa de la ciudad como un ecosistema. De esta forma poder trabajar en los ámbitos de desarrollo urbano sostenible, que implica lógicamente muchas disciplinas, no solamente la biología, y entre ellas justamente, y más importante, está la planificación urbana, ¿no? Bien, a eso me dedico y soy ahora docente investigador titular de la carrera de biología y del Instituto de Ecología en la UMSA. Entonces, pero de todas formas me gustaría preguntarle, arquitecto Patón, y estas propuestas que escucharé son a solicitud de, por ejemplo, el municipio de Trinidad, a solicitud de tal vez las juntas vecinales, es una propuesta que se está trabajando a solicitud de alguna entidad, o es un trabajo académico que están haciendo. Sí, gracias, licenciado. Básicamente el tema ha nacido raíz a que hemos podido tomar contacto con el alcalde de Trinidad, pero no tenemos formalizada, digamos, ninguna relación. Hemos visto de que evidentemente la problemática de la ciudad de Trinidad es inmensa, ¿no? Porque prácticamente no ha recibido ningún tipo de atención o muy poca atención, y en ese sentido adolece de muchas variables, muchos indicadores que nosotros podamos recoger para por lo menos generar algún nivel de propuesta, ¿no? Y un poco estamos en eso. La intención es de que después de esta etapa nosotros tomemos contacto, bueno, ya hemos tomado contacto con la Universidad del Valle de Trinidad y como también con las autoridades, ¿no?, del municipio de Trinidad, y también con la Universidad de Amazónica. Entonces queremos también hacerlos partícipes. Como usted bien ha dicho, la mirada de lo urbano no puede limitarse a una sola disciplina, sino es obligatoriamente una multiplicidad de miradas que tienen que
intentar dar solución, digamos, a los diferentes problemas. Entonces, en una tercera etapa, nosotros vamos a poner a consideración de las autoridades de la Alcaldía de Trinidad y fundamentalmente creo que a los sectores sociales, ¿no? Que en mi opinión personal creo que abrirles la oportunidad para que haya una participación mucho más amplia de diferentes personas que obviamente son las que viven y tienen la experiencia directa de su contexto, las que nos puedan dar una opinión con respecto a lo que estamos haciendo. Entonces, una planificación o un proyecto urbano es por lo general de muy largo aliento, ¿no? Entonces, estimamos y personalmente creo que si es que esto daría pie a que, digamos, esto tenga una mayor incidencia, sería muy importante. El alcalde de Trinidad, si bien, digamos, es nuevo, recién está ubicándose, digamos, en su trabajo y en su responsabilidad, está muy abierto, digamos, a recibir opiniones, a querer, digamos, recibir también algunas aportaciones de diferentes ángulos. Y he tenido contacto con el Colegio de Arquitectos de Trinidad y ellos también, digamos, creen que tener, digamos, el apoyo de la universidad podría ser importante. Aunque siempre, digamos, esta mirada del urbano ha sido muy parcial o desde la disciplina del urbanismo o desde solamente el plan regulador, digamos, de la alcaldía de Trinidad y no ha recibido, digamos, la aportación de las otras disciplinas, que en este caso, a través de la universidad, por la calidad y por la dimensión que tiene como institución, creo que es posible y eso es lo que estamos intentando hacer. Entonces, yo le pediría, por favor, que el primer grupo nos ya exponga y en la siguiente parte vamos a poder entrar un poco más a detalles, mayores preguntas y mayores observaciones que podamos hacer. Entonces, con su permiso, licenciado, le voy a invitar al primer grupo para que pase a la exposición. Por favor, el primer grupo, el número 1, adelante. Buenos días. Se escucha, Miriam, buenos días. Perfecto. Buenos días a nuestro invitado y buenos días, compañeros, buenos días, arquitecto. En esta primera diapositiva se realizó solamente un estudio de la topografía y los desniveles con los cuales hemos trabajado en Trinidad a partir del anillo de circunvalación y áreas de expansión. Acá se ha visto el tema de la compuerta que licenciado se ha generado, perdón, del anillo que se ha generado con las compuertas para el desarrollo y control del arroyo San Juan. Se ha trabajado también el estudio de la calidad del agua, turbidez, sólidos, conductividad, aceites, grasas, detergentes, hidrocarburos. Entonces, con todos estos factores y las características hidrológicas de los acuíferos, se ha pasado a determinar riberas, áreas consolidadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas áreas para tomarse en cuenta para el diseño. Se han tomado parámetros para el desarrollo ya del proyecto como soluciones integrales, revitalización del arroyo, conceptos como ciudad esponja y núcleos de control que engloban una serie de soluciones de forma enlazada. Se han identificado humedales, colectores pluviales, plantas depuradoras de agua como posibles soluciones, hablando de un trabajo de apoyo para que no todo confluya en el arroyo y su expansión, tampoco en las lagunas, de manera que es nuestra solución integral. A partir de aquello también se está enfocando el tema de dragados y la revitalización
de las compuertas para trabajar con el arroyo como uno de los elementos de nuestro grupo, con la generación de hitos que puedan trabajar de manera que puedan solucionar temas de pasarelas aéreas, generación de estructuras verdes, zanjas verdes, elementos de filtración, dadas las características del lugar de estudio como plazas inundables, etcétera, etcétera. Uno de los elementos es, por ejemplo, el captar a partir de las áreas mayores y la generación de humedales, colectores pluviales, plantas depuradoras de agua, captadores de agua impermeables, compuertas y diques de control, como se había mencionado, y trabajar también con los materiales para ver temas de escorrentía, absorción de agua y la generación de actividades sociocomunitarias recreativas dentro de nuestra solución integral. Acá, por ejemplo, se está trabajando a partir de los humedales perimetrales con un canal de control, canal de vertebración pluvial y humedales y plantas de tratamiento. En cuanto al desarrollo del arroyo, aparte de las características que se van a mencionar, tomando en cuenta el trabajo de las fosas de aireación y su poca o no tanta intervención dentro de el desarrollo de la ciudad actualmente, también estamos proponiendo el término de elementos de control y preservación en toda la estructura del arroyo, que los hemos denominado juajos, que del tupí guaraní viene en el vocablo de unión. Entonces, factores de resguardo para poder ir estructurando elementos en el arroyo que contengan también factores de biodiversidad, como estructuras para poderlo contener, revitalizar y evitar una evapotranspiración desmedida, ¿no? Entonces hemos ido pasando por todos estos procesos para poderlo desarrollar. Jade, por favor. En cuanto a lo que es el paisajismo, el arroyo mantiene 4 unidades de paisaje natural, los cuales refugia la biodiversidad. Para la propuesta del estilo de vegetación, utilizaremos lo que es la vegetación acuática, en las cuales está el taropé y las juncáceas, y estos son agentes depuradores de agua. También son compuestos contaminantes del medio acuático, también son agentes eliminador de materiales tóxicos, en las cuales por temas de lluvia, por los canales y los acuíferos, también será para la regulación de los caudales y la recarga de aguas subterráneas. También la fijación de dióxido de carbono y la regulación hídrica. En la imagen lo que se puede observar son lo que es las áreas de las 4 unidades de paisaje natural. Siguiente, por favor. Y en aquí se visualiza lo que se quiere llegar en cuanto a lo que es para el dióxido de carbono y la regulación hídrica. Lo que sería la filtración y purificación y desintoxicación en las áreas también a tratarse, se puede observar lo que ahí está en la axonométrica, se puede observar lo que es el arroyo San Juan, lo que se conecta con la humedal y el dique, también estos que sean común encuentro con el parque recreativo para también alejar a lo que es el arroyo San Juan, pero también que no sea algo que contamine es el arroyo San Juan. Siguiente, por favor. Bien, otro tema a tratar fueron las motocicletas, con un análisis de vías expresas, que son las más importantes, siendo continuas, vías arteriales, que serían las secundarias, y las vías locales principales, que estarían en el tercer puesto, por ser estrechas y de un solo carril. Eso se tomó un análisis del distrito 1. Siguiente, por favor. Miriam, siguiente, por eso, ya. Tomamos como referencia las ciclovías, pero todo se realizaría por motocicletas. El análisis que se obtuvo se dio más importancia al área céntrica con el arroyo San Juan de color celeste. La segunda etapa de distribución de las paradas de motocicletas, sería de color rojo, que estarían en el distrito 1 y 3, donde abarca también el anillo de circunvalación,
Y la tercera etapa de expansión sería ya en las laderas, tomando en cuenta los distritos 2, 4, 7 y 8, las partes más cercanas y dirigidas al centro. Siguiente, por favor. Dando un diseño visual, espacial, tomando en cuenta los diferentes materiales que se implementarían, serían las baldosas inteligentes, superficies permeables y zanjas verdes, que estarían en conjunto con las aguas del río San Juan, donde estas zanjas podrían ser tratadas con diferentes tipos de riego. Siguiente, por favor. Aquí tenemos parte del diseño tomando como prioridad también los análisis de áreas verdes, que serían las pérdidas y la implementación de la misma. Claro, también están las manchas de inundación de color rojo, con las masas permanentes de agua que estarían cerca del anillo de circunvalación también. Siguiente, por favor. Ya, aquí podemos ver un corte tomando en cuenta los recorridos y vías que no solo tendría un sistema de drenaje dirigido por la pavimentación permeable, sino también sean llenadas a las zanjas implementadas, ¿no?, posteriormente para ser utilizadas a las áreas verdes, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, pasando Dani, a por favor. la forma del arroyo, podemos ver de que esta es totalmente irregular y orgánica en la imagen inferior izquierda, que es la actualidad. Esta llega a tener 56 metros de ancho como 17. O sea, esto desvaría en todo su trayecto, por lo que vimos por conveniente hacerla de 45 metros de ancho en todo el recorrido. Y así nos beneficiaría al grupo para implementar todas las propuestas y de igual manera regularizaría el caudal del arroyo en épocas de inundación. Ya podemos ver esta implementación en la imagen del medio, que estaría con todo su contexto, y en la imagen de la derecha veríamos una sobreposición de la actual y la propuesta para ver de que el movimiento de tierras no sería extremo. Siguiente, por favor. Ya hablando sobre los accesos peatonales, ya que existen vehiculares peatonales de igual manera, pero cada 400 metros, y el arroyo tiene un largo de 4 kilómetros, por lo que cada 100 metros, cada 400 metros estarían ubicados los puentes vehiculares. Entonces implementaríamos una serie de puentes peatonales únicamente elevados con la suficiente altura como para que pasen embarcaciones por abajo. Serían parecidos a las pasarelas que tenemos en la ciudad de La Paz, pero tendrían una innovación estética para que llegue a ser un recorrido totalmente cultural y turístico y sea un gran apoyo a la economía de Trinidad. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver dónde estarían ubicados estos puentes peatonales o pasarelas, que serían todas las líneas amarillas delgadas que se ven en todo el largo del recorrido. Y ya con los otros colores vemos una zonificación de una propuesta que tendríamos en mente sobre los puentes ya actuales, las pasarelas y las ciclovías, los recorridos y el área verde libre que estaría en la ribera izquierda y en algunas partes en la derecha de todo el arroyo. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver una renovación del puente. Este sería un ejemplo análogo que tenemos sobre la ciudad de La Paz, que actualmente existe y recién se ha inaugurado el puente y viaducto de Achumani, que tiene la suficiente altura como para que pasen avenidas por debajo del mismo y de igual manera pasa encima del río. Esta sería una propuesta que vendría a ocupar un largo de 120 metros para llegar de ribera a ribera, y por abajo se desarrollarían todas las actividades propuestas que estamos teniendo en mente y no afectaría en el desarrollo de las mismas. Siguiente. En cuanto a las actividades dentro del canal, estas vendrían a ser culturales y gracias al ancho que estaríamos implementando de 45 metros regular en todo el
trayecto podría llegar a ser una forma de transporte de igual manera. Algunos ejemplos que podemos ver en la imagen es los recorridos que existen en el río Sena, que son barcos de pequeña escala donde se pueden hacer eventos en su interior, o como los de Xochimilco en México, que hacen almuerzos, hacen conciertos, y todo es un atractivo turístico muy, muy representativo del lugar y muy atrayente, digamos, para las personas que no son del lugar. Entonces, esta es una característica que tiene Trinidad y puede ser explotada de esta manera. Siguiente. Para el análisis del sitio, no solo se tomó en cuenta la consolidación de las zonas costeras, también se tomó recuperar los puentes. Tenemos mucha cantidad de puentes en el lugar, los cuales simplemente están siendo utilizados como método de movilización, solo para vehículos. Pocas veces están siendo utilizados para personas, ya que la circulación vial es muy baja. Prefieren utilizar las costas, las pasarelas y la zona del río. Siguiente, por favor. Tenemos aquí la predisposición con todos los puentes, los cuales hemos ido catalogando. Tenemos alrededor de 7 puentes importantes, los cuales tenemos el puente Néstor Suárez, el puente de la Ruta Nacional, que es una secuencia de 2 puentes, los cuales anexan no solo el Distrito 1 y el Distrito 3, siendo estos los de primera importancia. Tenemos el puente Mamoré, que está más al norte. Subiendo más al río, estamos con el puente Germán Buch y el puente Fabián Vaca Chávez. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, miren. La idea de diseñar los puentes es para un ámbito más visual, para que las personas no solo tengan un lugar donde expandirse, donde puedan visitar todo, sino que tengan una coincidencia con todos los lugares. Esta es una idea base de cómo se podría tomar en cuenta las zonas costeras junto con el puente, para que no solo sean lugares de expansión, sino lugares de movilización. Siguiente, por favor. Las 3 ideas más importantes que puede ver aquí para las zonas costeras también influyen no solo en la creación de plataformas de circulación amplias, las cuales tengan un acercamiento más al río, para que puedan las personas tener mejores visuales, sin afectar la economía del comercio informal, ya que es uno de los comercios los que más influyen en el área. También la implementación de áreas de circulación con las ciclovías previamente ya dichas, que van a ser después de la consolidación de las áreas costeras. Y también la creación de plataformas externas sobresaliendo ya la costa, para que sirvan como áreas de dispersión para las personas y visitantes de la zona. Siguiente, por favor. Estas son las ideas de los planos que hemos tenido al hacer las secuencias con las simulaciones del arroyo, donde vemos las importancias de donde tenemos que tomar los puntos para poder ser catalogados como los lugares de mayor importancia. Como puede ver, las partes sur, este y norte son las que más rápido se inundan al respecto de los canales del arroyo. Estas simulaciones están hechas con los análisis del censo del 2012 con respecto a las precipitaciones fluviales que tenemos desde enero hasta diciembre, de 288 milímetros a 322 milímetros de agua con respecto a las áreas costeras. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una predisposición más de la parte norte, que también tiene un efecto con respecto al terreno, ya que también es uno de los puntos más importantes, donde puede ver que más rápido se inunda en los momentos de precipitación. Siguiente, por favor, Miriam. Eso sería todo, arquitecto y invitados. Ok, muy amable, Miriam, muchas gracias. Entonces, podríamos pasar al grupo número 5, por favor, para que después podamos tener las observaciones y los aportes del doctor Garitano. Por favor, el siguiente grupo. Sí, ya se ve, adelante, por favor.
como grupos. ¿Ahora se escucha? Se escucha, Luis, adelante. Hola, hola, sí. Sí, Luis, se escucha perfectamente, adelante. Ya, muy bien, buenos días, arquitecto, buenos días, licenciado, compañeros, compañeras. De nuestro punto, el grupo 5. Muy bien, entonces empiezo a exponer. Para nosotros nos tocó el distrito 5, en la cual estamos manejando tres principios, una filosofía del concepto que se ha manejado con la alcaldía de Trinidad y todo el municipio, de el concepto filosófico de Trinidad, Ciudad Paraíso. En base a eso hemos creado un plan de integración general que tenga que vincularse con todos los distritos de la ciudad, en la cual colocamos 3 puntos. La primera, que tiene que ser con la canalización vial, en la cual tiene que ser el flujo de drenaje fluvial, el comportamiento de los espacios de área pública, descubriéndolos en puntos nodales para la distribución de espacios se puede decir, de corrido peatonal y espacios de lo que estamos hablando nosotros como espacios para las bicicletas, ¿no? Otro de los puntos que estamos manejando también como referencia tiene que ver mucho con el reconocimiento de los espacios turísticos, se puede decir el reforzamiento de lo que son las actividades dinámicas del usuario. Y en este punto podemos ver, aquí estamos observando lo que es la ciudad de Trinidad. Vemos el cordón urbano, que es el que va marcando los 4 distritos. En este caso está el distrito 5, 3, 4, ya en la cual se puede apreciar este cordón urbano. En base a eso estamos haciendo algunas comparaciones. Eric, por favor. Siguiente. Solo se quedó así. Tenemos aquí 2 comparaciones con lo que es Barcelona, que tiene que ver mucho este daño urbano, que esta retícula, y también la ciudad de La Plata. Continuamos. Eric. Creo que no está compartiendo. Está, Luis, solamente que creo que tienes mala conexión, pero sí está. Sí, eso se está cortando. Aquí tenemos se puede decir, este ejemplo que estamos llevando con la ciudad de La Plata, en Argentina, a comienzos del siglo XX, en la cual se ha estructurado lo que es el damero urbano con todas sus avenidas en paralelo y diagonales que dan una ubicación de un punto nodal central y se va distribuyendo. El siguiente, por ese motivo nosotros tenemos, creo, un proyecto que tenga que ver también con la distribución de puntos nodales articulados, ya que reconocemos áreas verdes, circuitos peatonales, en la cual podemos observar el dinamismo de la gente en todo su entorno, ¿no? Entonces, a esto estamos incorporando en el circuito peatonal, ya lo que tiene que ser estos espacios sensoriables, pedagógicos, interactivos, en la cual se puede manifestar un dinamismo en todos los recorridos. Aquí tenemos algunos ejemplos de la ciudad de La Plata, y en la cual tenemos la referencia de estos circuitos sensoriales, en lo que es con personas de capacidades especiales, en la cual solamente pueden guiarse a través del olfato, a través de algunos senderos marcados, algunos esquemas así estructurales que dan una nueva perspectiva hacia la composición morfológica. Continuamos, Eric. Y bueno, ahí tenemos el cordón urbano, en la cual estamos tratando de hacer la ciclovía que se va a distribuir en toda la ciudad, con los espacios públicos, sensoriales y de dinámica interactiva. Continuamos, por favor.
Y ahí tenemos algunos proyectos de los puntos nodales que estamos ya explicando sobre estos conectores verdes que van a distribuirse en toda la ciudad de Trinidad, reconociendo este cordón urbano, que ya lo estamos denominando como circuito peatonal, que va a ser la manera de dar un envolvimiento sensorial a todo lo que es el espacio de Trinidad. Continuamos, por favor. Y ahí están algunas propuestas: el paseo cultural, circuito peatonal, parque temático, circuito sensorial, que va a ser todo el cordón que abarca estos 5 distritos, el pasaje peatonal, un punto nodal estratégico central que se va a distribuir también en cada eje distrital. Y ahí tenemos un proyecto que tiene que ver mucho con estos jardines inundables. Estamos tratando de usar lo que es los caudales fluviales en recorridos de las calles para los drenajes que van a ser parte de este concepto de los jardines inundables, en la cual estamos también tratando de derivar en los huertos urbanos, estamos tratando de derivar en estos jardines de lluvia que posteriormente nuestros compañeros van a estar explicando. Continuamos, Eric, por favor. Y ahí están los conceptos. Continuamos, Eric. Y eso sería. Puedes continuar, Eric, con la explicación, por favor. Bueno, aquí vamos mostrando un poco de lo que vendría a ser los parques temáticos, ¿no?, que se le quiere dar a los espacios verdes que estamos proponiendo, ¿no? Fuera de que sea un lugar donde podamos, digamos, de una u otra forma generar otro tipo de recreación, también hace que tenga más vida, ¿no? Los espacios verdes que en Tarija no son bien aprovechados para un sinfín de temas, ¿no? Aquí tenemos también otro ejemplo de lo que vendría a ser un espacio integral de integración sensorial urbana, donde se puede ver, ¿no?, las diferentes temáticas que se pueden manejar en los espacios. Y aquí tenemos otro también que mostramos, ¿no?, como propuesta, los paseos peatonales dinámicos y pedagógicos, ¿no?, para de una u otra forma, ¿no?, mejorar la calidad de vida de los espacios verdes en allá, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de ya donde se toma un espacio ya definido, donde estamos planteando cómo podría verse lo que vendría a ser un espacio verde con como parque inundable, ¿no?, con una fuente y todo eso que ayuda mucho en el tema de inundaciones, ¿no?, en lo que vendría a ser Trinidad. Y este sería un acercamiento, ¿no?, de la ubicación de uno de los parques y cómo se vería, ¿no?, cómo se estaría poniendo en el lugar, ¿no? Ahí tenemos otra vista. Aquí también tenemos otra vista del mismo espacio, ¿no?, propuesto. Y lo que más o menos se quiere lograr, ¿no?, que de una u otra manera también ayuden con las inundaciones que hay, proponiendo los espacios verdes, ¿no? Y aparte de eso, las fuentes de agua que se tiene en el espacio. Y ahora vamos a pasar al siguiente punto, que sería propuesta vial. Bueno, en las propuestas viales estamos considerando ampliación de vías de gran demanda, también revitalización de vías también, asfaltos permeables, otra de las propuestas. Siguiente, por favor. Bueno, también un ordenamiento vial, incorporación de mobiliario, también lo que es la incorporación de señalizaciones. Siguiente, por favor. Y bueno, también propuestas de ciclovías, pero que también puedan funcionar y adaptarse a las motocicletas, puesto que también es uno de los medios de transportes más usados en Trinidad, entonces pueda funcionar de ambas maneras también. Siguiente, por favor. Ahora entramos al tema de lo que vendría a ser equipamiento urbano y también, ¿no?, algunas propuestas y mostrando también un enfoque de lo que serían las problemáticas que tiene Trinidad, ¿no? Y aquí está el tema de los museos comunitarios, que también es otra propuesta que va relacionada con lo que vendrían a ser los parques inundables, ¿no?, que estamos proponiendo.
Aquí podría más o menos mostrarse un enfoque de lo que vendría a ser el área de influencia de un museo, de los que se encuentran en allá, ¿no? En Trinidad se tiene, pero de una u otra manera podrían ser mejores aprovechados. Y en eso estamos proponiendo, ¿no? Un museo donde se pueda ya manejar ya por distritos, no en general, ¿no? Sino tal vez por distrito tener un espacio que pueda mostrar, ¿no? Lo que se digamos, ¿no? Un poco de cultura, de tradición o ese tipo de temas, ¿no? En lo que vendría a ser el distrito. Aquí se tiene también algunas cuantas dimensiones que se ha tomado para el tema de ciclovías. Esas serían algunas dimensiones, ¿no? Que estamos manejando como base para empezar a manejar este tipo de temas. Este sería otro tema, ¿no? Que lo que vendría a ser para nosotros más importante, bueno, lo que vendría a ser, ¿no? La propuesta sostenible, ¿no? Que vendría arraigada a estos temas, ¿no? Ecológico, económico y social. Y para llegar a ser sostenible tendría que estar todo relacionado por esas tres variables que vendrían a ser lo soportable, lo viable y lo equitativo, ¿no? Aquí tenemos lo que vendría a ser el distrito 5 y cómo llega a estar de una u otra manera, ¿no? Ser impactada por las inundaciones en ciertas épocas del año. Es un ejemplo, ¿no? Pero nosotros tratando de revisar ese tema también tratamos de proponer este tipo de sistemas, ¿no? De soluciones para evitar que este tipo de problemas pase, ¿no? Claro, enfocando no solamente en el distrito 5. Este es el panorama que se ve frecuentemente en lo que vendría a ser Trinidad. No solamente, como menciono, no solamente se ve afectado el transporte o los peatones, sino también el transporte, que vendría en todo caso a ser más frecuente en allá las motocicletas, por el tema del calor, ¿no? Y una solución que estamos proponiendo general, ¿no? Es la canalización del agua y recorridos peatonales, ¿no? También como estaba proponiendo también el anterior grupo, puentes con un porcentaje elevado, ¿no? Para evitar este tipo de afectaciones al transporte, ¿no? Esa es otra propuesta, ¿no? En general que estamos proponiendo los humedales para que de una u otra manera los árboles también evaporicen el agua, ¿no? En espacios que se cuenta con ese tipo de soluciones como vendría a ser, ¿no? El área de parques urbanos verdes. Y ahora vamos a entrar, creo que al tema un poco más importante que estábamos tratando de enfocar con el grupo, al mostrar las diferentes propuestas que estamos proponiendo en relación a los parques inundables, a las ciclovías y todo eso. Tratamos de buscar soluciones, ¿no? Y esta sería una solución de un jardín de lluvia. Y aquí tratamos de mostrar, ¿no? Cómo pondríamos de una u otra manera captar el agua de lluvia y hacer que este agua que se recolecta de manera superficial podría ser aprovechada con otro tipo de soluciones, ¿no? Que no vendrían, digamos, tanto afectando a lo que vendría a ser el tema del arroyo, que son la propuesta de jardines, ¿no? Jardines y de esta manera, de una u otra manera, mitigar lo que vendría a ser las inundaciones, ya que las precipitaciones, haciendo un análisis así un poco más profundo, se puede ver que la mayor cantidad de agua que viene de lo que vendría a ser el espacio urbano es por el tema de las cubiertas que se tiene en las viviendas, y esta agua de las viviendas no tiene dónde filtrarse, y eso hace que esta agua llegue directamente a las avenidas y al alcantarillado, ¿no? Y de una u otra manera esta agua es la que no llega completamente a filtrarse, lo que hace que de una u otra manera llegue a inundarse lo que vendría a ser Trinidad, ¿no? Aquí tenemos la solución, ¿no? De lo que vendría a ser los jardines de lluvia para una vivienda, ¿no? Donde se trata de aprovechar el agua que baja de las canaletas, tomando en cuenta ciertos aspectos, ¿no? Que vendría a ser el área de la cubierta, la cantidad de bajantes, la pendiente del terreno, el tipo de suelo y la cantidad de lluvia, ¿no? De una u otra manera en los espacios urbanos ya poder generar unos jardines que sean autosustentables en el tema del agua, ¿no? Esa es otra solución. Igual, claro, tomada para un espacio, como se podría decir, digamos, para un espacio de vivienda, donde como aquí mostramos, ¿no? El ejemplo, es una cubierta de 200 metros cuadrados con 4 bajantes, entonces cada bajante sirve para una superficie de 50 metros cuadrados, ¿no? Ahí podemos ver más o menos cómo se trabajaría con este tipo de solución.
Y también abajo, ¿no? Se muestran los tipos de pendientes a las que se podría manejar y las dimensiones que podría tomarse en cuenta, ¿no? Y también aquí un dato que parece interesante tomarlo en cuenta es que para pendientes entre el 8 y el 12%, que vendría a ser el máximo, el estanque debe medir aproximadamente 20 centímetros, ¿no? Pero para pendientes superiores resulta muy complejo utilizar este tipo de soluciones de jardines de lluvia. Esto sería un dato muy importante a tomar en cuenta, ya que estamos proponiendo espacios urbanos verdes, parques, que de una u otra forma igual llegan a sufrir este tipo de afectaciones, ¿no? El tema de inundaciones. Y también otro dato a tomar así por importante es la calidad del suelo, que determina la velocidad con la cual el agua será absorbida por el subsuelo, ¿no? Un terreno arenoso drenará el agua más rápido que un suelo limoso, y un terreno arcilloso va a drenar el agua muy lentamente en comparación a las otras dos opciones, ¿no? Este vendría a ser un pequeño esquema de lo que vendría a ser un jardín de lluvia, más o menos como lo estamos proponiendo nosotros, ¿no? Para que de una u otra manera en un espacio ya urbanizado se pueda captar mayor cantidad de agua, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo ya más o menos en un espacio más amplio que vendría a ser, por ejemplo, en un parque, donde ya se tiene mayor captación de agua por el tema de que la misma vegetación permite que el agua se infiltre más profundamente y hace que esto sea absorbido y evaporado por las mismas plantas, ¿no? Aquí tenemos un sistema urbano de drenaje sostenible que también es como propuesta del grupo, presentarlo para el tema de igual, de espacios de vivienda, donde se tiene este tanque de Aquacel, que es un sistema que almacena el agua de lluvia específicamente, y gracias al sistema que maneja puede ser reutilizado para lo que vendría a ser el riego de las plantas y también para utilizarlo en el sistema de agua para sanitarios, ¿no? Ahí podemos ver más o menos cómo vendría funcionando el sistema y cómo mediante una bomba se puede reutilizar para el tema de los sanitarios, ¿no? El mismo agua del lluvia. Y esto es también algo que creo que igual estamos tomando en cuenta mucho porque también capta el agua de lo que vendría a ser la avenida, no solamente de la vivienda, ¿no? Ahí está el ejemplo de los sumideros directamente igual al mismo tanque. Y esta sería la metodología de construcción, ¿no? Donde se tiene la capa de arena, capa de grava, una tela geotextil, una geomembrana y ahí por dentro ya lo que vendría a ser los tanques de Aquacel, ¿no? Esa sería la solución que se plantea por el grupo, ¿no? Porque ya que estos tanques son de módulos, podrían generarse módulos muy grandes, ya de una u otra manera también generando que espacios verdes tengan riego constantemente, ¿no? Esta vendría a ser la solución para lo que vendría a ser las viviendas. Y esta es la solución para lo que vendría a ser espacios públicos, ¿no? También no solamente tomando en cuenta que en Trinidad estamos proponiendo áreas verdes, sino también que hay varios espacios que pueden ser aprovechados por este tipo de sistemas, ¿no? Esta es otra solución para el tema de las viviendas. Y esto es, ¿no? En un espacio también, como nosotros estamos planteando ciclovías, podría ser también óptimo manejar este tipo de sistemas, ya, pero fusionando este tipo de sistemas de Aquacel, tanque de Aquacel, con lo que vendrían a ser las baldosas, baldosas impermeables, ¿no? Bueno, baldosas permeables, ¿no? Aquí seguimos mostrando el mismo ejemplo, ¿no? De cómo sería la función de este tipo de sistema. Estas serían las baldosas climáticas que de una u otra forma igual ayudan a mitigar lo que vendría a ser el agua de lluvia y también ayudaría al almacenaje, ¿no? Como anteriormente estábamos mostrando, se maneja un tanque de Aquacel que vendría a ser para almacenar el agua. Eso también ayudaría a captar el mismo agua de lluvia, pero ya en el tema de, así más específico, estamos tratando de manejar este tipo de sistemas donde se encuentran las ciclovías, ya que sería más óptimo para que también en ese espacio no se cuente con acumulaciones de agua, ¿no? Esa vendría a ser más o menos la otra solución que estamos planteando,
con la baldosa climática, claro, de una u otra forma también viene relacionado a lo que vendría a ser la reutilización del agua para espacios verdes, ¿no? Ese sería otro detalle más o menos que tenemos de lo que vendría a ser las baldosas climáticas. Esto sería, muchas gracias. Bien, muy gentil, muchas gracias a los dos grupos. Ahora vamos a ceder la palabra al doctor Garitano para que nos dé sus consideraciones, observaciones y su opinión. Licenciado, tiene la palabra. Adelante, por favor. Sí, gracias. Bien, creo que solo tengo 10 minutos, ¿no? Para poder hablar. No, licenciado, el tiempo es suyo, no tenemos mayor complicación. Si usted considera que nos puede dar toda la aportación posible, no hay ningún problema de tiempo. Usted lo puede dimensionar y ver su participación. Adelante, por favor. Bien, entonces voy a cortar la cámara para que no haya problemas con la conexión. Bien, lo que puedo hacer son comentarios muy generales, porque he visto que han abordado temas bastante amplios y lógicamente esto implicaría que a nivel de detalle tendría que tenerse un análisis mucho más fino de cada cosa, ¿no? Entonces voy a hacer referencia a cosas bastante generales para que las tengan en cuenta. Bien, entonces voy a empezar con un concepto que creo que tiene que incluir a los dos grupos, ¿sí? Y es el problema del alcantarillado sanitario. El alcantarillado sanitario es uno de los principales problemas en Trinidad. O sea, si Trinidad se destaca por algo, es porque tiene sus aguas servidas en sus calles, ¿no? Eso supongo que ya lo conocen. ¿Esto a qué se debe? Justamente se debe a dos cosas, ¿no? Que no se ha planificado realmente un alcantarillado sanitario y por otro lado a la poca pendiente, ¿no? La poca pendiente hace que el alcantarilla, las aguas servidas vayan a las cunetas y en las cunetas se acumulen, y el gran problema de esto en Trinidad asociado es que empieza a proliferar los mosquitos, ¿no? Que además genera un problema sanitario grave. Bien, respecto a esto quisiera antes preguntar a los estudiantes o al arquitecto si este tema lo han visualizado también ustedes, este problema, el de las cunetas, si lo conocen o lo han visualizado. Sí, doctor, la verdad es de que son 8 grupos y son varias temáticas que se han ido abordando. Por un problema de tiempo, nosotros hemos escogido, digamos, 2 grupos para que puedan exponer parte de la problemática, y hay algunos otros grupos que han trabajado con el tema de los alcantarillados. De hecho, existe una propuesta, creo que de manera muy rápida lo ha planteado el primer grupo, de poder en cierta manera concentrar, digamos, por áreas, por sectores, por manzanos, el tratamiento del tema de la conexión o tratamiento de las aguas servidas, para no tener, digamos, como... Ya, entonces, de acuerdo, adelante, lo entiendo adelante. entonces. Y entonces voy a hacer unos comentarios bastante generales, ¿sí? El punto más importante es concebir que el arroyo San Juan no debe recibir alcantarillado sanitario. Es decir, tenemos que anular esa visión que la tenemos justamente aquí en La Paz, ¿no es cierto?, de que los ríos son los receptores del alcantarillado sanitario. Ese es un grave error que contradice todos los principios de un desarrollo urbano sostenible. Aquí mismo en La Paz deberíamos, o sea, si queremos hacer realmente algo bueno, deberíamos tener un sistema de alcantarillado sanitario totalmente independiente del drenaje hacia los arroyos, las quebradas y los ríos. Es decir, no se trata de contaminar el río que pasa por una ciudad para luego intentar descontaminarlo aguas abajo, porque está pasando una fuente de infección por toda la ciudad.
Tampoco se trata de embovedarlo y enterrarlo prácticamente como hacemos en la ciudad de La Paz, con bombos y platillos se anuncian los embovedados, ¿no? Y intentar ocultar el problema, porque eso no es una solución. Todos los arroyos y ríos abiertos continúan siendo cloacas a cielo abierto. Lo que tenemos que concebir de principio en un diseño de planificación urbana es un sistema de alcantarillado completo que drene las aguas servidas de la alcantarilla de todos los hogares de la ciudad y que confluyan a un solo punto, que debe estar alejado de la ciudad. Ese único punto alejado de la ciudad, ¿no?, será el sitio de tratamiento de las aguas servidas, y una vez tratadas las aguas servidas se conducen, cuando las aguas servidas ya estén totalmente tratadas, estén totalmente limpias, se conducen a un cuerpo de agua natural recién. Por tanto, por la ciudad va a circular siempre agua limpia, nunca contaminada con alcantarillado sanitario. Ese principio no lo utilizamos en Bolivia, pero no significa que porque no se use ese principio se tengan que seguir las malas costumbres, ¿no? En todas las ciudades utilizamos ríos naturales como alcantarillas y eso es algo incorrecto. Y ustedes lo van a poder ver en cualquier otra ciudad del mundo civilizado que no se hace esto, ¿no? Ya no se hace eso. Entonces, lo que tenemos que pensar aquí es un reto muy grande, es el tema de pendientes. Pendientes es extremadamente común. Es un reto muy grande porque tiene muy poca pendiente. Las pendientes que estamos hablando desde el Mamoré, que sería el receptor seguramente, y Trinidad es en el orden de los 5 metros. Es una pendiente realmente escasa. Pero hay que saber trabajar con estas pendientes. Bien, ese es un principio que quisiera que lo tengan en cuenta, ¿no? Para, si lo desean, ¿no?, para el resto de sus diseños. ¿Cómo funcionaría esto? Las cunetas tienen que dejar de existir, es decir, estos receptores de alcantarillado sanitario que quedan a lo largo de las calles deben dejar de existir porque son una fuente de contaminación para la ciudad enorme. Lo que debe existir realmente es un sistema, una red de alcantarillado sanitario, ¿sí?, cerrado, que drene por todo tubo cerrado y con el diámetro adecuado según los caudales de alcantarillado sanitario hacia lo que les decía, el sitio de descontaminación, aguas abajo y lejos de la ciudad. Esto puede funcionar si es que separamos de las aguas pluviales. Las aguas pluviales, entonces, es una excelente idea, eso sí me ha gustado, del grupo 5, que plantean la captación. La captación del agua pluvial, entonces, va a ayudar muchísimo porque estamos reteniendo un gran caudal que incrementa, lógicamente, el caudal del alcantarillado sanitario si es que lo juntamos. Y lastimosamente en Bolivia hacemos eso. En Bolivia siempre estamos juntando el caudal de las aguas servidas de las aguas pluviales. La separación entonces es muy importante. El problema, tienen que considerar que cuando ustedes están planteando estas lagunas en los parques acuáticos, lastimosamente todos estos hábitats de aguas retenidas que no fluyen son criaderos de mosquitos. En Trinidad es muy distinto que plantearlo aquí en La Paz. En La Paz sería fantástico contar con las ideas que ustedes están planteando, ¿no? Es decir, contar con parques acuáticos a partir de la captación de aguas pluviales. Sería fantástico. Aquí no tendremos problemas con los mosquitos, pero en Trinidad es un problema muy serio y no podemos incrementarlo. Entonces, los tanques subterráneos de captación del agua de lluvia para almacenarlos en tanques subterráneos, que luego puedan ser utilizados, por ejemplo, para el agua de los sanitarios, es una excelente idea, ¿sí? Esto también implica una planificación, que no sé si algún otro grupo lo habrá tratado, una planificación urbana para el crecimiento urbano de Trinidad. Trinidad, lastimosamente, como todas las ciudades, crece sin planificación urbana. Es desarrollo y crecimiento espontáneo, es decir, se establecen primero los barrios, la gente hace a su aire los barrios, y luego el municipio tiene que ir con los servicios básicos, ¿no? Entonces eso es un grave error. Ese crecimiento espontáneo debería evitarse, y además recuerden los del grupo del Arroyo San Juan, que las márgenes del Arroyo San Juan se están llenando de viviendas espontáneas, ¿no?, lo que incrementa su peligrosidad y la vulnerabilidad.
Entonces debería planificarse justamente viviendas multifamiliares en sitios estratégicos. Ya hay que pensar en crecimiento vertical, porque el crecimiento horizontal no puede seguir, porque siempre se va a extender hacia áreas más propensas a la inundación. Entonces debe empezarse a planificar el crecimiento vertical. Y esas nuevas edificaciones, esos módulos multifamiliares, ya podrían tener todos estos elementos que ustedes están planteando, es decir, la conducción de toda la de toda la recepción de aguas pluviales a una única cámara, ¿no?, de almacenamiento, que tendrían que ser muy grandes, porque en toda la época lluviosa va a almacenar una gran cantidad, para utilizarlo durante todo el año, ¿no?, a través de bombas, como habían dicho. Y sí, evidentemente, para el riego de los jardines. Entonces, ese es otro concepto muy importante, ¿sí? El tema del tratamiento del agua pluvial, separado de las aguas servidas y la utilización de las mismas, evitando los cuerpos de agua estancados, porque eso allí va a generar la proliferación de mosquitos. El otro tema que me llama la atención es que han hablado muchas veces de ciclovías, pero mezclándolas con el uso de la motocicleta. Entonces aquí hay que hacer una otra observación muy importante. En todas las ciudades del mundo deberíamos tender a la reducción al máximo del uso de vehículo motorizado, con combustión de gasolina, etcétera, que genera más problemas con sobre todo el transporte motorizado, por ejemplo en la misma ciudad de La Paz, ¿no? Porque la verdad es que no existen opciones adecuadas para el peatón y para el ciclista. La ciudad de La Paz es un ejemplo. La ciudad de La Paz promueve directa o indirectamente el uso del motorizado. Prácticamente todas las vías están diseñadas para el vehículo. Muy pocas vías están pensando en el peatón de una forma adecuada, y ninguna, seamos claros, ninguna está pensada para el uso de la bicicleta. El uso de la bicicleta, en cierto modo, en La Paz, es un escenario que es una decisión personal y yo diría hasta casi suicida, ¿no? Porque no existe ninguna seguridad para el ciclista en cuanto a la relación con el motorizado. Es un ejemplo la ciudad de La Paz de cómo se promueve directa o indirectamente el uso del transporte motorizado al no promover vías peatonales adecuadas y ciclovías, ¿no? El argumento de que en Trinidad se va a utilizar más la moto y no la bici porque hace mucho calor es un argumento que no es tan real, ¿no? Hay muchísimas ciudades en el mundo que tienen temperaturas aún más altas y que el transporte por bicicleta es muy difundido. Y ustedes también saben que en Trinidad se está utilizando cada vez más la bicicleta, pero no hay ciclovías adecuadas. ¿Qué es lo que debería tener una ciclovía de una forma adecuada en Trinidad? Es tener sombra, ¿sí? Y la sombra se va a proveer con arboledas. La ventaja de Trinidad es que se puede utilizar especies nativas de árboles de gran frondosidad, ¿no?, a lo largo de las ciclovías para proveer esta sombra, ¿no? Piensen, sería un grave error que ustedes planteen que las ciclovías sean usurpadas por la motocicleta. Eso no tiene en absoluto sentido. La ciclovía tiene una dinámica distinta. El ciclista es mucho más vulnerable a un motorizado. Eso no puede ser. Lo que sí pueden ustedes plantear, por ejemplo, pero con adecuada separación, es que las vías peatonales se compartan con las ciclovías, asegurando obviamente la seguridad física de los peatones. Pero jamás con un transporte motorizado. La motocicleta es un transporte motorizado y tiene que usar las vías para tal fin. Entonces jamás intenten mezclar eso. Los planteamientos de hormigón permeable son adecuados, ¿no? Es decir, lo que tenemos que plantear justamente es que se evite la acumulación de agua en la superficie por superficies impermeables. El concepto que ustedes utilizan de la utilización al máximo de la vegetación, por ejemplo, para controlar los ciclos hídricos por evapotranspiración, es correcto. Esto justamente está enmarcado en las soluciones basadas en la naturaleza, que implica justamente la utilización de la misma naturaleza para las soluciones urbanas.
Bien, entonces son algunas consideraciones que les puedo dar de lo que he escuchado, ¿no? Muy generales, como estarán viendo, pero quizás sería bueno que ustedes mismos me hagan consulta respecto a lo que acabo de decir, de la forma en que eso se podría adecuar en las planificaciones que están haciendo ustedes, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias. Permítanme hacer algún intercambio de opiniones, consideraciones y preguntas. La primera bueno, le agradezco la puntualización con respecto a nuestros parques inundables. Nosotros en este transitar por la búsqueda de soluciones urbanas habíamos encontrado, o sea, como bastante pertinente y posible el tema del uso de estos parques inundables e incluso hacíamos diferenciaciones de parques inundables de alguna manera discriminando, digamos, de primeras lluvias y de segundas lluvias. Pero cuando usted puntualiza el tema de los mosquitos, definitivamente pone un acento, digamos, a las consideraciones, porque evidentemente el tema del dengue y las otras enfermedades que se producen producto, digamos, de estas concentraciones de aguas, puede terminar siendo, en vez de una solución, un problema gravísimo. A no ser, si aquí, digamos, podría ser de valiosa aportación, de que podamos combinar con otros tipos de argumentos, no sé, de repente la creación de otro tipo de animales. Me va a disculpar el atrevimiento, pero estoy haciendo un ensayo así, más que todo, digamos, empírico, por ejemplo, con otro tipo de animales, ¿no? Por decir algo, sapos o algunas cosas que puedan resolver el problema de los mosquitos y así nosotros poder insistir en esta solución que nos ha parecido interesante con respecto al tema de los parques inundables, porque es una solución relativamente quizás barata. para ser puntual en la respuesta. Sí, quizás para ser claro en este punto, ¿no? Para la posibilidad de reproducción de los mosquitos siempre va a sobrepasar la capacidad de depredación de los otros organismos, ¿no? Si no fuese así, no tendríamos los problemas que tenemos. Si fuese de otra manera, no tendríamos los problemas de proliferación. Y no sé si ustedes han estado en Trinidad, las ciudades que más mosquitos tienen. Es Polinor. Y justamente se debe a este tema de las cunetas, ¿no? Las cunetas que están a cielo abierto y se acumula el agua. En muchas circunstancias se ha planteado, por ejemplo, que se podría poner especies de peces que podrían consumir, y en ocasiones se ha cometido el grave error de poner especies exóticas como las gambusias, lo cual por lo que yo insistiría, según mi experiencia, en que no sería bueno proliferar los cuerpos de agua estancados. Una posibilidad de hacer parques acuáticos es que el agua no esté estancada, o sea, que sea agua en movimiento. Eso se puede lograr con desniveles, ¿no? Es decir, si podemos hacer como cascadas y cosas así, se podría lograr entonces tener cierto tipo de parques acuáticos, ¿no? Con el agua pluvial, disminuyendo la posibilidad de los mosquitos. Pero una vez que el agua se estanque, es un gran problema. Recuerden ustedes que inclusive un poquito de agua estancada en un balde o en una llanta o en un juguete en el patio de una vivienda, allí en Trinidad es una fuente de proliferación de mosquitos y es una fuente de enfermedades, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta este tema por el ecosistema del que estamos hablando, ¿no? Es muy distinto hablar aquí en La Paz de ese tema. Sí, doctor, o sea, importantísimas, valiosísimas sus aportaciones y sus observaciones, porque, bueno, nosotros ya tenemos, como le había comentado, dos revisiones al respecto,
pero en ningún caso, digamos, el tema de los mosquitos ha saltado, pese a que, digamos, hasta por sentido común uno se da cuenta de que si en un balde, en una llanta terminan proliferándose los mosquitos, en una laguna la cosa puede ser realmente grave y seria. Aunque me parece muy interesante lo que usted nos dice de que, o sea, que en tanto y en cuanto este tema tenga una fluidez, digamos, o sea, no esté estancado, sino que pueda fluir esto, o sea, el tema puede ser abordado, digamos, con mayor posibilidad de que esto no suceda. Entonces, esto es un punto especial para los jóvenes porque técnicamente los jóvenes están enfrentándose, digamos, a problemáticas y a soluciones y a variables con las cuales tienen que trabajar, ¿no? O sea, cómo hacen que además de concentrarse el agua tenga que fluir. Entonces, eso ya es parte y producto de la investigación, pero repito, usted nos está dando una advertencia muy, muy importante con respecto al tema de esta parte de los mosquitos, que me parece clave. De hecho, como le mencionaba, hay 8 grupos y varios grupos ya estaban en la dirección de resolver el problema de las inundaciones con estas lagunas artificiales o lagunas, pozos de agua que estábamos queriendo implementar. Y en ese sentido, obviamente, la situación tiene que tener, además de eso, una revisión para que esto tenga, digamos, un buen abordaje y un buen resultado. Por otra parte, me ha parecido tremendamente importante, y ahí sí hemos coincidido en el tema de la concentración de la edificación en elementos multifamiliares. Nosotros tenemos 2 etapas y la siguiente etapa que pensamos plantearla en en Trinidad, son edificios en altura, aunque en este caso también tenemos la otra variable que tenemos que trabajar, que es el tema del aeropuerto. Las normativas aeroportuarias nos condicionan y nos obligan a franjas de seguridad con respecto al tema de las alturas muy grandes, que nosotros estábamos manejando, pero ahí, digamos, usted nos refuerza en la posibilidad de buscar soluciones para concentrar el tema de la ocupación del territorio y poder, a través, digamos, de este nivel de concentraciones de edificaciones multifamiliares y esos aspectos que sí bien, digamos, marcan un poco la perspectiva de lo contemporáneo, de la solución del urbano. Creo que hay una muy buena coincidencia y creo que en ese sentido refuerza todavía más la dirección de nuestros planteamientos. Ha parecido muy interesante las observaciones y las consideraciones que usted ha hecho con respecto al tema de la ciclovía, y que de hecho dentro del taller este tema de la ciclovía ha generado y genera una polémica, ¿no? Porque hay los que están todavía a favor de la ciclovía, hay los que están, digamos, en la observación del tema de la temperatura, y cuando usted hacía referencia al tema de generar espacios de sombra lineales a través de la vegetación, creo que ahí también hemos tenido una extraordinaria coincidencia, porque sí, dentro de los proyectos que nosotros estamos planteando, ya está considerado eso. Y obviamente ahí me ha parecido importante que se haga una diferenciación entre el tema de la motocicleta, porque usted sabe que es bastante popularizado el uso de la motocicleta en Trinidad, y diferenciar, darle su punto exacto al tema de la motocicleta y la bicicleta, parece que es un factor importante dentro del diseño. Y por último, rematar el tema con la parte de la evaporación. Creo que para ver y manejar las condiciones naturales de Trinidad, Trinidad tiene un suelo arcilloso que es altamente impermeable, o sea, que por sus condiciones, digamos, este suelo
por lo menos la capa superficial, hace una diferencia con respecto a la posibilidad de que haya filtración a las capas inferiores. Entonces la idea sería trabajar en vez de digamos, ligar esta capa de arcilla, más bien trabajar esta capa de arcilla y con esta capa de arcilla revestir, digamos, el lecho de estos pozos que vayamos a generar en estas lagunas artificiales, obviamente ahora con el estricto cuidado, porque ahí no podemos tener, digamos, o sea, dejar pasar de alto el tema de los mosquitos. Entonces, pero permear, digamos, muchas de las posibilidades del manejo de las aguas, para que en ese sentido, o sea, podamos ver cómo lo utilizamos y le damos solución. Entonces, estas serían lo que yo, digamos, estoy viendo de sus aportaciones, y bueno, agradecidísimo, digamos, porque ya esta es una mirada y una observación de un especialista, ¿no? Y eso es lo que todos nosotros, en particular los estudiantes, están apreciando mucho, porque, bueno, nosotros, la idea era esa, ¿no? O sea, ver, digamos, o sea, cómo a través de la empiria vemos cómo entramos a soluciones, y después a través de las observaciones de los especialistas y toda la gente que nos está aportando, digamos, con sus conocimientos, estamos pudiendo reajustar el tema ese. Entonces, voy a ceder la palabra a los estudiantes, tal vez, para que podamos tener consultas, preguntas y observaciones. Parece muy, muy interesante la especialidad del doctor Garitano, que es el tema de las aves, ¿no? Y ahí cómo nosotros podemos trabajar con el tema de las aves en Trinidad, si hay alguna posibilidad de manejo de esto. Yo les decía hace un par de días aquí, haciendo mi caminata de las mañanas, me llamó la atención encontrar loros, digamos, aquí en el campo ferial, y pues eso en Trinidad es algo tan usual y que creo que podría ser interesante. No sé, jóvenes, tienen la palabra, por favor, adelante. Sí, yo, buen día. Lorena, adelante, por favor, buen día. Sí, primero, dos preguntas. Una, nuestro grupo igual está trabajando con lo que son la implementación de lagunas y parques inundables, y habíamos visto ese problema de los mosquitos, y como solución hemos encontrado que hay ciertas plantas como aromáticas, como la lavanda y el romero, entre todas, que repelen estos mosquitos. Entonces quisiera saber si más implementando el movimiento de estas aguas con las cascadas que decía, y la implementación de este tipo de vegetación, sería suficiente como para solventar este problema, o todavía no. Y otra pregunta es que, por ejemplo, en la parte de extensión de Trinidad hacia el sur, lo que teníamos planeado es ya más que todo manejar el tema de la coexistencia entre lo que es las especies nativas del lugar y la sociedad humana. Entonces quería saber qué factores deberíamos tomar en cuenta para que haya esa coexistencia equilibrada entre animales y humanos, digamos. Ok, Lore, entonces voy a pasar a la primera respuesta. Lo que tenemos que comprender es muy importante, y justo está relacionado a lo segundo que has dicho, ¿no? Es que tenemos que promover en las ciudades el uso de las especies nativas a todo nivel, no solamente arbóreas, sino también arbustivas y herbáceas. En la ciudad de La Paz hemos abusado a tal nivel con las especies exóticas que la gente ya no conoce las especies nativas, no sabe qué es nativo y qué es exótico. La gente piensa que el eucalipto, por ejemplo, que es de Australia, es una especie nativa. Las dos especies que mencionaste, el romero y la lavanda, son especies europeas, ¿no? Todos los parques en la ciudad de La Paz están totalmente antropizados, es decir, no utiliza EMA Verde, prácticamente no conocen especies nativas, pese a que les hemos explicado como universidad lo que debería hacerse, ¿no? Esos malos ejemplos de la ciudad de La Paz
por mala suerte, están llegando a todas las ciudades. Ustedes han debido ver jardines y plazas en Cochabamba, en Oruro, en Potosí, que ya son igualmente parques de piedra, ¿no? Como han impuesto la moda aquí en la ciudad de La Paz, con un concepto totalmente equivocado. Si piensan que por poner menos plantas, entonces se ahorra más agua. Es absurdo, ¿no? Es un desconocimiento total de los ciclos hídricos. Pero lo han hecho. Y lastimosamente ese mal ejemplo ha cundido. Y lo mismo va a ocurrir con el estilo jardinesco, ¿no? Es decir, plantas exóticas, geométricamente dispuestas, cortadas geométricamente, hechos triángulos o bolas, etc. Entonces eso es algo que tenemos que sacar de nuestra cabeza. Decía, si combinamos entonces alguna planta, digamos que fuese nativa, que pudiese repeler mosquitos, y tal vez las cascadas, podríamos asegurar que no hayan mosquitos. Eso no se puede asegurar. En biología hablamos de sistemas complejos, es decir, tenemos muchos factores, no son sistemas predecibles. No es un sistema simple en el que podamos predecir lo que va a ocurrir. Por eso siempre hay que ir por el principio de la cautela. El principio de la cautela es, si tú tienes agua estancada en Trinidad, vas a tener mosquito. Ese es un principio de la cautela, ¿no? Porque es el ecosistema, así es el ecosistema. Por tanto, mi sugerencia es no insistir con el tema de aguas estancadas, ¿no? Aguas quietas. Si queremos hacer parques temáticos, que bien podría darse, y podrían ser muy útiles para el calor, Trinidad lo que adolece es justamente áreas de esparcimiento y recreaciones. No tiene nada, o sea, no hay que hacer, si quieren, en pocas, no hay que hacer. Y por eso la gente se dedica a dar vueltas en su moto, porque no hay nada que hacer, a no ser comer y dar vueltas en la moto. Es triste. Pueden ustedes plantear entonces esos parques temáticos, pero que tengan aguas en movimiento, ¿sí? Pueden ser como cascadas, pueden ser como fuentes. Es una mayor inversión y más energía, obviamente, que gastar en energía eléctrica para hacer mover estas aguas, pero pueden ser esas propuestas, ¿no? De aguas en movimiento siempre. Y además van a tener que tener una evaluación sanitaria permanentemente, ¿no? Que las aguas estén limpias, etc. Por tanto, no sería adecuado hacer muchos de estos, si se dan cuenta, ¿no? Porque sería mucho más inversión y control. Sería bueno centralizar esto en áreas adecuadas, ¿no? Se centralizan en lugares adecuados estos parques. Habría que estudiar muy bien la topografía de Trinidad para ver cuáles son los mejores lugares donde podrían estar estos parques acuáticos, como les insisto, con aguas en movimiento. Y en el resto de sitios donde dijeron que se podían hacer más lagunas, lo que sugiero más bien para la captación del agua de lluvia son los tanques, los tanques subterráneos, ¿no? Esa va a ser una adecuada forma de acumulación de agua donde los mosquitos no puedan criar. Esto es importante. Creo que respondí tus preguntas, Lore, si no, me dices si no quedó claro. Sí está claro. No, había una cosa, me decías cómo la gente tiene que coexistir con las especies nativas. Sí. La ventaja de Trinidad es que es un ecosistema que promueve muy fácilmente el crecimiento vegetacional, ¿no? Al revés que La Paz. En La Paz hay que cuidar mucho las plantas para que se establezcan. Entonces, ahí lo que hay que hacer es comprender las especies nativas, las distintas morfologías, para utilizarlos en distintos escenarios, ¿no? Es decir, hay árboles muy frondosos que podrán servir para sombra, ¿no? Por ejemplo, árboles como los tajivos, ¿no es cierto? Puede ser que funcionen así. Los vibosis serían árboles de amplia sombra, ¿no? Tenemos otros árboles que crecen más rápido y que podrían estar en otras zonas. Tenemos especies arbustivas, tenemos especies herbáceas. Entonces, conocer muy bien eso para promover su establecimiento. Y a las aves no las tienen que manejar. Las aves no necesitan manejo. Las aves simplemente van a llegar a la ciudad si tienen el recurso. Observó el arquitecto Patón que fue sorprendido por observar loros, ¿no? En realidad en La Paz tenemos unos loros pequeños, las catitas, y los teníamos siempre, son unos loros que siempre han estado. Pero si no tienen recursos, se van. Entonces dentro de la ciudad es imposible que estén, porque no hay recursos. Pero sí los pueden ver por ejemplo, el campus universitario de Cotacota, pues están por ahí, ¿no? O los alrededores, en Auquizamaña, etc. Si hay recursos, están.
Esos loritos bien entran a los jardines en la ciudad, en la zona sur, porque hay recursos. Pero si les hemos quitado sus recursos y hemos hecho una ciudad de piedra y cemento a la ciudad de La Paz, o ubiquen lo que se ha hecho lastimosamente en la plaza de Miraflores, ¿no? Ahorita con lo que han inaugurado con bombos y platillos. Recuerden que ya había unas queñas fantásticas, había una vegetación linda, y ahora han hecho un monumento al cemento, lo mismo que el Parque de las Culturas en el Teleférico. Todo son monumentos al cemento. No hay vegetación, el paceño no concibe la vegetación como parte de su vida. Entonces, ¿cómo desea ver aves si les estamos quitando sus recursos de alimentación, de nidificación? A las aves entonces no hay que manejarlas. Las aves van a estar si hay recursos y se van a ir si no hay recursos. Así de simple, ¿no? Los recursos van a ser entonces la vegetación nativa. Había hablado uno de los grupos, ¿no es cierto?, que lo que pretenden justamente con el concepto de ciudad paraíso. El paraíso lo va a hacer la vegetación. Ese es el paraíso. Cuando haya vegetación van a haber aves. Ahí está el paraíso. Los núcleos multifamiliares no tienen que ser cubos de vidrio, como se hace aquí en La Paz, ¿no? Las nuevas edificaciones son puro cubo de vidrio. No puede ser eso. Deben ser edificaciones que permitan el crecimiento vertical de la vegetación en ellos, de edificios verdes. Esto es un reto muy importante. Eso es un reto de planificación importante, pero es posible, con las terrazas abiertas para que haya también una interacción adecuada con el clima, ¿no es cierto? Que haya ventilación, que haya flujo de aire, mucha sombra. Es decir, la planificación en ciudades cálidas es distinta que en ciudades frías. Pero incluso aquí en La Paz, estos cubos de vidrio son inadecuados. Son totalmente inadecuados. Se podría haber hecho algo mejor. Pero bien, me estoy extendiendo mucho. Quisiera ver si hay otros estudiantes que pudiesen preguntar. Perfecto. Doctor, una consultita. ¿Existe la posibilidad de que, además, digamos, de las aves, podamos convivir con alguna parte de la fauna? Bueno, hace un par de meses, un mes atrás, creo que hemos encontrado una noticia de que una de las lagunas, ahí muy cerca, digamos, a la ciudad de Trinidad, han encontrado uno de estos caimanes, ¿no? Entonces, ¿existe la posibilidad de que nosotros, desde la planificación urbana, podamos ceder paso a que, digamos, algunas especies, parte de la fauna, pueda convivir también, digamos, con la ciudad? ¿Eso hasta dónde usted lo cree posible, lo cree pertinente? Adelante. Exacto, se nos estamos refiriendo a otros vertebrados, ¿no? Que, por ejemplo, mamíferos, ¿no? O anfibios o reptiles, ¿no? No solamente las aves. Las aves son las más móviles y las más visibles, entonces son las más atractivas también para el ciudadano. Voy a poner un ejemplo de aquí en La Paz nuevamente. Tenemos vizcachas. Y han coexistido las vizcachas en esas quebradas y esos farallones por muchos años. Es un mamífero mediano, ¿no? que además es muy atractivo, pero les preguntaría a ustedes, ¿cuántos de ustedes han visto vizcacha en su vida? Y también les preguntaría a los niños de ahora si han visto vizcachas, ¿no? Y lastimosamente la respuesta va a ser negativa, por dos razones. Porque no hay forma de caminar en esta ciudad, de ir a esos sitios de una forma segura, pasear, para poderlas ver. Y por otro, porque estamos eliminando su hábitat, es decir, todos esos farallones y esas quebradas se están urbanizando de una forma dramática, se están aplanando los cerros, se están tirando los escombros en esas quebradas, se las está enterrando vivas. Entonces, obviamente, la vizcacha va a desaparecer. Si tiene el hábitat, el animal se va a establecer. ¿Qué es lo que pasa en Trinidad? Justamente, si tenemos un hábitat acuático relativamente amplio y natural, que no esté contaminado, van a aparecer las capibaras, sobre todo, ¿no? Se ha reportado capibaras, por ejemplo, en muchos barrios de Trinidad. Y también pueden aparecer los caimanes, ¿no? Ese ya implica un manejo un poquito más adecuado, es decir, hay que controlar el efecto potencialmente negativo que pudiese tener un elemento de la fauna silvestre, por ejemplo un caimán o un jaguar si apareciese con el resto de la población. Eso implica un monitoreo y un trabajo que también es una cosa organizada que se hace en muchas ciudades, ¿no? Es el manejo de lo que se llama la fauna silvestre en interacción con el ciudadano. Pero sí,
como decía el arquitecto, se puede promover eso simplemente brindando los hábitats correctos. Y los hábitats correctos es comprender el ecosistema natural, cómo funciona ese ecosistema natural, qué especies tiene, e ir por las soluciones basadas en la naturaleza, imitar esas estructuras, en vez de importar estructuras o antropizar, humanizar demasiado las estructuras, sino más bien imitarlas. Y eso es lo que va a generar entonces un ecosistema funcional. Perfecto, muchísimas gracias. Jóvenes, tienen la palabra, por favor. Más preguntas. Buen día. Yo tengo una consulta, por favor, con relación al tema de la frontera agrícola y el desarrollo de lo urbano. ¿Qué tipo de teorías cree usted que serían prudentes de manejar? Evidentemente conocemos respuestas, ¿no?, del control de este tipo de delimitantes, pero ¿cuál sería o qué recomendaciones nos daría para poder investigar un poco más a profundidad esto en el tema del desarrollo de las ciudades? Entonces, Miriam, me estás hablando específicamente del crecimiento urbano, no de la expansión de frontera agrícola, ¿no? O también me preguntas sobre la frontera agrícola. Es que dadas las condiciones, en algún momento se está viendo que existen algunos sectores de yuxtaposición, digamos, ¿no?, de estos elementos. Vamos a hablar de ciudades intermedias, donde ya la generación de la frontera agrícola va terminando en elementos que son prácticamente colindantes, ¿no?, con las manchas urbanas por la generación de la actividad económica. Pero a partir de eso existe una invasión del medio, ¿no? Sí. Ok, primero para aclarar, la expansión de frontera agrícola no se hace a expensas de la mancha urbana, lastimosamente se hace a expensas de los ecosistemas naturales. Esa es la expansión de frontera agrícola que estamos viendo todos los días con las quemas y todo eso en el país, ¿no es cierto? Aunque no les parezca, lo urbano tiene que ver con eso. En realidad es el consumo, los tipos de consumo humano en las urbes, lo que determina justamente la necesidad de expansión de frontera agrícola. Pero bien, ese es otro tema. También, lógicamente, tiene que ver con desarrollo urbano sostenible, los hábitos de consumo. Pero no voy a enfatizar en ese tema porque no lo estamos hablando ahora. Lo que estás diciendo tú es la expansión de mancha urbana sobre, por ejemplo, campos agropecuarios preexistentes, ¿no? En cualquier ciudad, para concebirse sostenible, debería plantearse un límite al crecimiento urbano, ¿sí? En cualquier ciudad, en cualquier parte. ¿Qué implica esto? Que obviamente hay que determinar hasta dónde puede potencialmente crecer una ciudad de forma segura para los ciudadanos. La ciudad de La Paz, y voy a volver a reiterar este ejemplo porque ustedes viven aquí, ¿no? Está creciendo sobre áreas no adecuadas. Está creciendo en vulnerabilidad y la vulnerabilidad genera a la larga más problemas, ¿sí? Si bien se puede plantear que es una solución temporal, que la gente establezca su vivienda sobre las cárcavas y las pendientes, es vulnerable, eso no es correcto. En la ciudad de Trinidad lo que tenemos que ver es que hay áreas de más propensión a la inundación y es justo ahí donde están haciendo su desarrollo los barrios marginales. Entonces, lo que hay que hacer es determinar aquellos terrenos de altura que son los más adecuados para urbanizar, delimitar un polígono y determinar que hasta ahí es el crecimiento urbano horizontal. No puede ser más. Y ahí se hace la planificación urbana, ¿no? Esa es una estrategia que, como tú te darás cuenta, no existe en ni una sola ciudad principal o intermedia en Bolivia. Ni una tiene un plan de delimitación de crecimiento urbano bajo planificación urbana, ni una. Pero no por eso significa que ustedes como futuros profesionales no conciban que esto es importante, ¿no? Entonces, seguramente Trinidad ya ha sobrepasado ese límite de crecimiento urbano, seguro, podría apostar. No conozco en detalle la situación, no tengo un diagnóstico específico, pero podría apostar que ya ha sobrepasado. Por eso es que insistía, ¿no? Y hay que pensar en el crecimiento vertical. El arquitecto apuntaba que hay conflictos con el aeropuerto, pues habrán zonas donde no haya el conflicto, ¿no? Y esas son las zonas donde habría que planificar el crecimiento vertical y evitar ya definitivamente
más crecimiento horizontal, manteniendo la vocación agrícola de los ecosistemas colindantes, porque siempre es importante que se mantenga la producción de alimentos cerca de una ciudad. Perfecto, doctor, o sea, muy esclarecedoras y además muy motivantes, digamos, sus observaciones y sus consideraciones. Bien, jóvenes, no sé si hay más preguntas. Bien, creo que no hay más preguntas. Sí. Quizás tengo un comentario más respecto a alguna cosa que se mencionó, ¿no? Usted mencionó que se estaba discutiendo el tema del uso de la bicicleta y la motocicleta, etcétera, ¿no es cierto? Las ciudades sostenibles también tienen que promover la existencia de una población saludable. O a la inversa, si quieren, desde el otro punto de vista. Una población que sea saludable, tenga un punto de vista saludable, también va a proponer la ciudad sostenible. Es una cosa de ida y vuelta, si quieren. En Bolivia estamos promoviendo una sociedad poco saludable. Es una sociedad que camina poco, que hace poco ejercicio, que utiliza mucho el vehículo. Aquí en La Paz o en Trinidad, donde ustedes quieran, eso ocurre. Y es una sociedad entonces mucho más vulnerable y sensible a las enfermedades. ¿Cómo ustedes como arquitectos y urbanistas pueden colaborar en esto? Tenemos que dotar en las ciudades de espacios agradables para hacer ejercicio, de vías adecuadas para el peatón, para que se sienta seguro, confortable, para caminar y desplazarse de un sitio a otro. Y por supuesto, ciclovías adecuadas, que comuniquen al ciudadano en todos los sitios necesarios en los que puede ir a la ciudad, con lógicamente espacios para estacionar, etcétera, ¿no? Todas las señalizaciones, y en el caso de Trinidad, el reto de proveer sombra para tanto peatones como ciclistas. Es decir, no tenemos que dejarnos llevar por el predominio de opinión. La mayoría de la gente usa moto, entonces que sigan usando moto. No. La mayoría de gente en La Paz usa autos y que sigan usando auto. No es correcto, porque tenemos que enfrentar el tema del calentamiento global. A veces es solo un discurso, decimos sí, es un problema, pero no hacemos nada al respecto. Y lo que tenemos que hacer es disminuir al mínimo el uso de transporte motorizado. Y debemos estar trabajando ya. Ustedes saben que estamos llegando ya a un punto de inflexión, o mejor dicho, un punto de no retorno. Si sobrepasamos el grado de temperatura, vamos a pasar a un punto de no retorno, y las condiciones climáticas globales van a llegar a una situación caótica que ya va a ser inmanejable. Y piensen ustedes, en ustedes mismos, que son jóvenes. Al fin y al cabo, yo ya estoy viejo, pero ustedes son jóvenes y las siguientes generaciones, ¿en qué mundo de clima caótico va a existir? Ya están escuchando ustedes las inundaciones que ya se han dado en Europa en este momento. Las inundaciones más constantes y más fuertes que se dan en Trinidad mismo. Las sequías y granizadas y todas las mezclas de cosas que tenemos en Bolivia. Y todavía no reaccionamos con el cambio climático. Todavía no estamos reaccionando. Entonces, una forma de reaccionar es que al menos teóricamente ustedes planteen, tenemos que evitar que la gente use tanta motocicleta en Trinidad. ¿Se dan cuenta? Eso es un planteamiento innovador. Tenemos que evitarlo. Y no solamente es poner ciclovía, eso, sino también es educación, es concientización. ¿Se dan cuenta? O sea, es multifacético todo esto. Pensar entonces en un diseño urbano implica más implica la interacción con el usuario, los cambios de actitudes y cambios de uso de los recursos. Eso más quería comentar, arquitecto Patón. Doctor, repito, realmente muy valiosísimas sus aportaciones, sus consideraciones y fundamentalmente reflexiones. Yo les digo siempre a los estudiantes, somos la universidad pública, quizás la primera universidad del país, pero fuera de este discurso está nuestra responsabilidad. Entonces, el tener la posibilidad de encarar, de enfrentar, por lo menos de ensayar, digamos, algún tipo de soluciones,
a esta multiplicidad de problemas que tienen nuestras ciudades, creo que no solamente es una opción, sino es una responsabilidad. Y en este sentido, y con todas las aportaciones que usted nos ha dado, considero de que sí, estos jóvenes cada vez más tienen mayor claridad, digamos, con respecto a su participación, a su quehacer dentro de lo que es ni siquiera ahora el desarrollo, sino ahora, como usted bien ha dicho, o sea, preservar y cuidar elementos para no enfrentar un futuro que puede ser tremendamente dramático y definitivamente muy insostenible, ¿no? O sea, como sujetos, como personas. Vivir en un planeta que esté enfrentando las cosas es muy grave. En ese sentido, permítame, o sea, reiterarle mis agradecimientos, mis consideraciones por haber aceptado a esta invitación y que yo personalmente he disfrutado muchísimo el tener este diálogo, esta conversación con usted y bueno, tal vez en una otra oportunidad y hacerle conocer los resultados, ¿no? O sea, de toda esta experiencia, cuál va a ser nuestra propuesta. Es posible que todavía podamos tener algunos errores, equivocaciones, algunas cosas, pero quizás como positivo sería el hecho de que nos estamos atreviendo y estamos intentando enfrentar algunas cosas. Entonces, doctor Garitano, muchísimas gracias y ojalá que tengamos la posibilidad y nos acepte la segunda etapa donde ya estaríamos planteando nuestras propuestas y también, digamos, la relación con las autoridades del municipio de Trinidad. Arquitecto Patón, sus palabras de despedida, doctor. Arquitecto Patón, el agradecido soy yo por la oportunidad. Siempre es un gusto poder escuchar propuestas nuevas y ser parte también de la formación interdisciplinaria de nuestros estudiantes en la universidad, que es fundamental la formación interdisciplinaria, ¿no? Y esto radica tanto no solamente en mi obligación como docente, sino también en la esperanza y la visión de que sean nuestras futuras generaciones las que puedan tener las herramientas adecuadas para lograr encontrar justamente este desarrollo sostenible que no lo estamos logrando hasta ahora, ¿no? Entonces tienen que tener esa visión de ser una generación distinta. El enfrentar los problemas del siglo XXI no es lo mismo que el siglo XX, no nos podemos estancar. Entonces yo soy el agradecido por la oportunidad y para cuando usted quiera, arquitecto, estoy dispuesto. Bien, muchas gracias, doctor. Entonces, en nuestra despedida y hasta una nueva oportunidad y agradecidos por aceptar que la segunda etapa, cuando tengamos nuestros resultados, lo podamos someter también a sus consideraciones, observaciones y recomendaciones. Muchas gracias, doctor. Gracias y hasta luego todos los estudiantes. Que tengan buen día. Muy amable, muchas gracias.